Damos inicio al primer bloque de esta noche. Comenzamos con una pregunta para todos los candidatos sobre el tema de educación. Esta pregunta ha sido preparada por el comité editorial. Cada candidato dispondrá de 1 minuto para responder. Un periodista efectuará una contrapregunta y el candidato contará con 30 segundos para la réplica. La primera pregunta para todos los candidatos dice: según diversos estudios, Chile es uno de los países de la OCDE con mayor segregación socioeconómica a nivel escolar. En lo concreto, en los colegios chilenos, los ricos estudian con los ricos y los pobres con los pobres, sin compartir entre ellos. De hecho, 8 de ustedes educan o educaron a sus hijos en colegios particulares. ¿Qué medidas innovadoras específicas creen necesarias para enfrentar esta realidad? ¿Es para ustedes un rol del Estado impulsar la inclusión social desde la enseñanza? Comienza respondiendo el señor Marcel Claude. Bueno, obviamente nosotros hemos dicho en reiteradas oportunidades que la educación es una responsabilidad del Estado porque es un derecho. Y el problema de la segregación en Chile no es una sorpresa para nadie, porque la educación nuestra es de las peores del mundo. Y uno de los más graves problemas que tiene es el lucro. Y como el lucro es primero que cualquier cosa en la educación chilena, la segregación, los problemas sociales son poco importantes. Fíjense ustedes que más o menos de todo el presupuesto del Estado y de los privados que se gastan en educación, 4.000 millones de dólares más o menos son lucro para los dueños de colegios y para los que especulan con los colegios. Ese es un problema grave. Nosotros entendemos que acá lo primero que tiene que desaparecer es el lucro. Nosotros tenemos que, primero que nada, garantizar la educación para todos, que todos puedan acceder a la educación financiada por el Estado, con presupuesto del Estado, vía reforma tributaria y recuperación del cobre, y terminar con el lucro como esencia fundamental. Señor Claude, usted toca un punto que es bien fundamental y tiene que ver con lo que entrega el Estado hoy día, lo que se llama sistema mixto o particular subvencionado. Concretemos, ¿qué haría usted en el caso de los particular subvencionados? ¿Quitaría ese financiamiento de inmediato? ¿Qué pasa con esa matrícula que hoy día es el 50% de los estudiantes en Chile? Nosotros no pretendemos quitarle el financiamiento a los colegios particulares subvencionados. Queremos darle financiamiento, entregarle el 100% del financiamiento, terminar con el financiamiento compartido. Perdón, ¿a los particulares subvencionados? A los particulares subvencionados, ¿Ya? Por supuesto. Pero no dijo que ahí hay lucro. Pero tienen que... momento, o sea, hay que terminar con el lucro. El Estado va a asumir la responsabilidad por esos colegios, pero se va a tener que terminar con el lucro y el financiamiento compartido, de tal manera que ya esos colegios no sean responsabilidad de un particular, sino que es responsabilidad del Estado y administrado regionalmente por las autoridades educacionales en un país descentralizado donde el Estado será el responsable de la educación y garantizará ese derecho para todos. De esa manera a nosotros nos cabe que se resuelva el problema de la segregación. Tiempo. Hemos completado la respuesta de todos los candidatos, de las candidatas y candidatos a la pregunta general. Ahora pasamos al segundo momento de este primer bloque, que contempla 2 minutos y medio para que un periodista entreviste, dialogue con cada candidato. Este tiempo considera preguntas y respuestas. Marcel Claude, buenas noches. Usted ha dicho, a propósito de la primera pregunta sobre educación, que lo primero que tiene que desaparecer es el lucro. Lucro que usted en otras entrevistas ha calificado ni siquiera como un valor humano, es un desvalor, ha dicho. Una perversidad demoníaca. ¿Por qué le molesta tanto el lucro? ¿Qué le dice, por ejemplo, a los pequeños y medianos empresarios que lo están escuchando esta noche, que legítimamente hacen su negocio con el objetivo de obtener alguna ganancia, de obtener lucro? Es que, ¿sabe lo que pasa? Es que el problema del lucro es otro. Lo que uno tiene que entender es que cuando nosotros organizamos la economía en torno al lucro, todos los otros valores desaparecen. Es incompatible el lucro con la educación de calidad, porque a mayor lucro hay que disminuir los costos, y disminuir los costos es precisamente la calidad de la educación. Cuando usted quiere producir, por ejemplo, una cantidad de zapatos, ¿no? Si esos zapatos duran 100 años, el negocio no funciona. Entonces, se hace
de peor calidad el producto para generar una recirculación de la mercancía. O sea, el lucro a veces, otras veces no. No, el lucro es siempre perverso, porque el lucro hace perder el sentido y razón de la economía. La economía debe estar orientada a las necesidades de las personas y debe estar orientada y funcionalizada en torno al trabajo. ¿Y cómo tiene un beneficio a la gente? El empresario que hoy día trabaja, que se levanta todos los días. Él, como todas las personas, su trabajo debe ser remunerado en función del valor de su trabajo. Pero el lucro no es la remuneración del trabajo. El lucro es la remuneración que tú tienes haciendo trabajar a terceros. Además, el lucro, mira, el lucro capitalista tiene dos fuentes de origen. Primero, la extracción de recursos naturales, arrasar con la naturaleza, convertir toda la renta económica de la naturaleza en capital propio y la explotación del hombre. Esas son las dos razones del lucro. Y nosotros, que queremos vivir en una sociedad de justicia, una sociedad donde los recursos naturales sean preservados y tratados con racionalidad y con inteligencia, y el trabajo remunerado con dignidad y respeto, el lucro no puede existir. Muy bien, muchas gracias. De nada. Para culminar este bloque, damos la palabra a cada candidato para que en 60 segundos puedan responder las interpelaciones o alusiones de que hayan sido objeto, incluyendo el día de ayer también, y complementar las intervenciones anteriores. Le corresponde a don Marcel Claude. El lucro en la educación ha significado, entre otras cosas, que un 44% de los chilenos no sabe ni entiende lo que lee. Esa es la consecuencia de una educación centrada en el negocio y en la acumulación. Por eso nosotros decimos que acá lo que debe haber es una revolución educativa. Acá tenemos que disminuir el número de alumnos por profesor. Tenemos que cambiar la noción de la competitividad por la solidaridad, por el respeto del otro. Tenemos que resolver problemas metodológicos respecto a la educación y además problemas históricos, la deuda de los profesores. Nosotros hemos comprometido pagarla y también hemos comprometido resolver el grave problema y dramático problema del endeudamiento estudiantil, y por eso hemos dicho vamos a pagar toda la deuda de los estudiantes de tal manera que consagremos el derecho a la educación hacia atrás y hacia adelante, porque entendemos que la educación es fundamentalmente un derecho y que el problema de la deuda no es responsabilidad de los estudiantes, sino del sistema que se ha instalado para operar con la educación en Chile. El segundo bloque del debate presidencial comienza con una pregunta igual para todos los candidatos sobre el tema economía. La pregunta preparada por el comité editorial dice: ¿hay chilenos que se sienten abusados por casos como las farmacias, Cencosud, La Polar? Todos en la justicia, más la falta de competencia o la integración vertical. ¿Cómo evitarán la concentración y cómo sancionarán la colusión y los abusos contra el consumidor? Don Marcel Claude. Yo creo que Parisi se equivoca cuando dice que las instituciones no funcionan. Las instituciones en Chile funcionan y muy bien, pero funcionan para los grupos económicos. ¿Se acuerdan del Banco del Estado que le prestó la plata al Grupo Luxi para que fuera el grupo más poderoso dentro de la banca? ¿Se acuerdan del gobierno de la señora Bachelet cuando endeudó 28 veces a los estudiantes haciendo un gran negocio para los bancos? ¿Se acuerdan de la ley de pesca? Las instituciones y la concertación que desnacionalizó el cobre, entregándole el cobre a las multinacionales. Las instituciones en Chile funcionan muy bien porque el Estado que hoy día tenemos es garante de negocios y no de derechos. Lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar la Constitución para que de esa manera nosotros establezcamos, terminemos con el Estado que garantiza lucro y negocio y entremos a un Estado que garantice derechos, para que podamos recuperar el cobre que desnacionalizó la concertación. Pero el 100%, Nicolás, el 100%, Marco, no el 41%, el 100%. Señor Claude, dentro de ese diagnóstico que usted hace, me imagino que tendrá que ver con la concentración de los mercados principales en los cuales los chilenos como consumidores muchas veces se ven expuestos. Me gustaría saber qué haría usted con eso. Con mercados que son tan concentrados en unos pocos grupos económicos. Usted habla de la reforma constitucional. ¿Qué haría con ese tipo de mercados? Obviamente ahí hay que hacer una ley antimonopolio que disminuya la participación de manera importante de los grupos económicos en estos mercados. Eso significa potenciar a otros productores, incluso que el Estado
que el Estado asuma una participación importante dentro de la economía. Hoy día lo que falta es que un Estado regule eficazmente, porque cuando tú dejas... ¿Le pondría límites a la expansión desmedida de estas empresas? Absolutamente, no solamente límites, sino que establecería rangos en los cuales las empresas no pueden sobrepasar, porque hoy día están prácticamente todos los mercados concentrados en 2 o 3 productores. Gracias, señor Claude. El próximo segmento contempla una entrevista de 2 minutos y medio a cada candidato. Señor Claude, normalmente cuando se anuncia alguna alza en los impuestos, 1 o 2 puntos, se genera una gran discusión política y los grandes grupos económicos, los empresarios salen a decir que se pone en riesgo la creación de trabajo, incluso se dan cifras de cuántas personas perderían el trabajo. Usted propone una reforma tributaria que suba el impuesto a las grandes empresas de 35 a 45% en promedio. ¿Cómo lo haría para que eso no fuera un descalabro? En los países de alto desarrollo eso nunca ha sido un descalabro. El promedio de la OCDE, a los que les gusta tanto pertenecer a los chilenos, tiene un promedio de carga tributaria cercana al 40% del Producto Interno Bruto. Los empresarios lo que tienen que entender es que ellos no son seres aislados. Viven en una sociedad donde hay gente que trabaja para ellos, un Estado que les contribuye en instituciones, en caminos, en apoyo internacional. Entonces tienen que también hacer su contribución al desarrollo. Y cuando los estados reciben también el aporte de los empresarios de esa manera, el país puede funcionar mejor. Nosotros vivimos en una comunidad, no hay ningún documento, estudio serio, medianamente serio, que certifique que cuando usted le sube los impuestos a los empresarios, esto significa un descalabro. Esa es una campaña del terror que le encanta a la gente que es de derecha y que no quieren que los empresarios paguen impuestos. Le quiero hacer una pregunta sobre un tema que salió a colación ayer y que tiene que ver con el cierre del Diario 1. Me leí el fallo completo del juez del segundo juzgado de letra de Santiago y usted dijo que habían puesto testigos falsos. Me gustaría saber que me diga cuáles son esos testigos falsos y en qué parte... ¿No se acuerda? Yo no me acuerdo. Pasó hace 2 años, 3 años. Pero con todo lo que le han citado el son... caso no se acuerda. ¿Hubo personas que fueron a prestar falso testimonio? No me acuerdo, sí. Prestaron falso testimonio. Y sobre el falso testimonio que dijeron que tenían oficinas, que tenían lugares de trabajo, y todo eso es absolutamente falso. Eso fue establecido, investigado, y usted fue sancionado. No fue investigado. Perdón, no fue investigado. Todos los testimonios, me leí el fallo completo. Son testimonios, pero no hay ninguna documentación. Bueno, un testimonio, por eso te estoy diciendo, son testimonios falsos. Y como no hay ninguna prueba de que haya existido un lugar de trabajo donde yo... Las transferencias electrónicas que aparecen citadas allí con los sueldos mensuales, los horarios de trabajo... Son transferencias electrónicas que demuestran que hay un vínculo de colaboración. ¿Y no esas un transferencias vínculo... se hacían por qué? ¿Por buena voluntad o era el pago de un trabajo? No, era un pago de una colaboración, como existe en todos los diarios. Mira, yo también... Perdón, entonces usted dice que no hubo despido patronal incausado, como señala el fallo, que no hubo despido nulo y carente, mira, que debe enterar las cotizaciones, que Iván, es algo que ha salido para otros candidatos. El Diario 1 fue una iniciativa política para enfrentar el duopolio de la prensa en un gobierno de derecha. Nunca hubo trabajadores, nunca se pagaron salarios. La justicia dijo lo contrario. ¿Quién, perdón? La justicia dijo lo contrario. Bueno, pero la justicia puede decir... Y sus ex trabajadores dicen lo contrario. Es que no son ex trabajadores míos, ¿entiendes? No eran mis ex trabajadores, fueron todos colaboradores y parte de un proyecto político. No eran, gracias, señor. No era un trabajo. Muy amable. Termina este bloque para que los candidatos en 60 segundos puedan responder las interpelaciones, incluido el día de ayer, y también complementar sus intervenciones. Señor Claude. Yo primero que nada quiero decir que la señora Matei falta la verdad cuando dice que hay que pagar un cheque grande para nacionalizar el cobre. Eso es falso, de falsedad absoluta. La Constitución autoriza al presidente de la República, por decreto supremo, nacionalizar el cobre pagando solo lo que está sobre la superficie, es decir, las instalaciones. Pero quiero referirme al tema de la AFP. Las AFP hoy día en Chile son una fábrica de pobreza, al mismo tiempo que generan 400.000 millones de pesos todos los años en utilidades. ¿Quién le dio a la AFP una gran solución frente a la crisis que tenían en el 2007, el 2008, porque no le iban a pagar pensiones al 50% de los trabajadores? La señora Bachelet, que les permitió abstenerse de esa obligación y instaló el famoso pilar solidario que le paga pensiones a los más pobres, a los trabajadores que no van a recibir pensiones, para que las AFP no lo hagan. Eso no solamente hizo la señora Bachelet, sino que además le eximió de pagar el IVA y le entregó todos los independientes para que también siguieran haciendo negocio con la AFP. Hay que erradicar las AFP de Chile.
Termina el segundo de los debates presidenciales Anatel 2013 con la invitación a los candidatos a acercarse al podio para cerrar su participación con un mensaje final. Don Marcel Claude. En esta campaña hemos recorrido Chile como lo hacía Violeta Parra, desenterrando cántaros de greda y liberando pájaros cautivos. Hemos sido testigos de cómo han ido liberándose las esperanzas y anhelos de muchos jóvenes que sueñan con un Chile más generoso, más noble y más feliz. Nos asiste la convicción de que hoy son tiempos para una revolución ciudadana que nos permita recuperar los derechos conculcados, que nos permita poner fin a esa constitución oprobiosa, que nos permita recuperar el derecho a vivir en paz. Jóvenes de Chile, ustedes, como nunca antes en la historia de Chile, tienen en sus manos un destino de luz para nuestro país. Ese destino es una pasión, pero es una pasión al puro estilo latinoamericano, como aquel tango de entonces, para poder llevar a Chile y al sur como un destino del corazón. Muchas gracias.